Comenzamos a desarrollar los temas que anunciamos para esta jornada en hora 23 y vamos a comenzar a conocer una visión sobre lo que ha pasado hoy en La Haya con la primera sesión dedicada a los alegatos de Chile. Y para esta tarea, junto a otros temas, nos acompaña el ministro Javier Zabaleta, ministro de Defensa. Como siempre, buenas noches y bienvenido a Bolivisión. Buenas noches, pues un placer estar aquí contigo. Vamos a revisar, ministro, antes de comenzar nuestra entrevista, algunos tuits importantes del día a propósito de lo que se ha comentado hoy en La Haya. Vamos entonces a la característica que identifica a este sector. Por ejemplo, un tuit importante del Ministerio de Justicia que recoge la palabra del coagente boliviano en La Haya, Sacha Llorenti, quien dijo: se insiste en el tratado de 1904 cuando la propia Corte manifestó claramente en su fallo sobre la excepción preliminar que este caso está al margen de dicho tratado. La aclaración: el tratado de 1904 no está en debate en el Tribunal de La Haya. Un segundo tuit de Carlos Mesa, que también desde luego está siguiendo muy de cerca las deliberaciones en La Haya. Él dijo en un tuit lo siguiente: Chile pretende que no se ha generado ninguna obligación de negociar. Los textos intercambiados, especialmente los de 1950 y 1975, son inequívocos, planteando el compromiso formal de Chile. Dos tuits del día correspondientes al tema del mar. Ahora sí, ministro, en esta jornada se ha conocido parte de la argumentación chilena sobre lo que ya había manifestado Bolivia la anterior semana. Y los primeros análisis apuntan a señalar que Chile cargó la adjetivación de su discurso. Utilizó palabras como quieren presentarse los abogados como magos, como ilusionistas. Una cosa es la ambición, otra cosa es el derecho, muchos adjetivos. Coinciden que Chile tuvo una actitud agresiva y cargada de palabras que calificaban más que analizar. Lo que pasa es que la diplomacia chilena tiene una característica que data de varias décadas atrás, que es el de la soberbia, ¿no? Tienen una actitud soberbia para con sus vecinos, no solamente con Bolivia, sino con Argentina y con Perú también. Y esa soberbia les lleva a cometer errores, ¿no? Como los de hoy día. Hemos visto cómo entran en contradicciones, y lo decía muy bien Sacha Llorenti y Carlos Mesa. Ellos dicen de que en 1904 se saldó el tema territorial, que después de 1904 ya no debería discutirse más el tema territorial. Pero en 1920, en 1950 y, como dice Carlos Mesa, en 1975 también, ellos mismos, a través de documentos, no verbalmente, sino de documentos, plantean darle una salida soberana a Bolivia por su territorio, ahora hacia el Océano Pacífico. Entonces esa es una franca contradicción que la vamos a manifestar en el tribunal nosotros en los próximos días. La otra contradicción en la que entran es de que uno de los abogados se ha dado el tupé de decir de que esas negociaciones fueron simplemente, en realidad no fueron negociaciones según él, fueron charlas de amigos o de vecinos. Imagínate reducir instrumentos diplomáticos, reducir la jerarquía de un canciller o de dos cancilleres que se sientan a discutir, además, un tema tan sensible para cualquier país que es su territorialidad, su soberanía sobre determinado territorio, reducir todo eso a una charla de amigos o finalmente a una charla de buenos vecinos y nada más, es realmente absurdo en diplomacia y en derecho internacional. Entonces eso también vamos a puntualizar los próximos días. Justamente en este tema, si ha existido una palabra clave en la argumentación boliviana, ha sido la de compromisos. Nuestra argumentación señala que Chile en numerosas oportunidades se ha comprometido a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Pero hoy, curiosamente, aunque ha repetido en parte argumentos de hace un año, Chile sostiene que esos diálogos no implican compromiso y por lo tanto no implican una obligatoriedad de llegar a un acuerdo con Bolivia. Mira, eso para nosotros es hacer apología de la mala fe del diálogo. Es decir, no puedes tú ni como persona, ni como sociedad, mucho menos como Estado,
entablar conversaciones con otro Estado de mala fe, es decir, sabiendo de que esas conversaciones no la vas a cumplir tú y por lo tanto esa conversación va a caer en saco roto. O sea, los Estados no se sientan a dialogar como tú te sientes con un amigo a tomar una cerveza, no, dos Estados no se sientan así, pues es la seriedad de una sociedad, de un Estado que plantea algo. Y si lo planteas, requieres una respuesta positiva o negativa de ese diálogo. No puedes sentarte a dialogar sabiendo de que ese diálogo no va a prosperar. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo como que diálogos de mala fe. Y los abogados están haciendo apología de ese diálogo de mala fe en sus intervenciones. Obviamente ninguna corte va a respaldar eso, pues, o sea, ninguna institución seria está dispuesto a que la diplomacia del mundo vaya a un camino en el que todos nos sentamos a hablar entre sordos y finalmente, imagínate si así fuera la diplomacia, nunca se hubieran llegado a acuerdos pues en ningún lado, ¿no? Seguro que sí. Veamos, ahora tenemos preparados algunos portales de periódicos chilenos. ¿Cuál ha sido la percepción de los medios en Chile sobre lo ocurrido hoy en La Haya? Por ejemplo, el portal electrónico del Mercurio dice: Piñera alaba contundencia de equipo jurídico y recalca que posición boliviana ha demostrado su fragilidad. Quizás el punto de vista del más importante periódico de Chile. Revisamos otro para comentarlo enseguida. En este caso el titular dice: equipo chileno tras alegatos en La Haya. Chile ha utilizado una mano de cirujano para desmantelar argumentos de Bolivia. Veremos uno más para completar un trío. Otro comentario, en este caso de la página El Longino, que dice: presidente Piñera, Bolivia debe dejar de confundir aspiraciones con obligaciones. Era desde luego lógico esperar en la prensa chilena un alineamiento a la posición de los expositores en La Haya, pero parece que se está perdiendo incluso el tono de la objetividad que debería prevalecer en un lado y en otro y en la prensa en general. Sí, ¿no? Generalmente se alinean, ¿no? Pero mira ese último titular que dice lo que dijo Piñera, ¿no? Que los bolivianos estaríamos confundiendo nuestras aspiraciones con una verdadera obligatoriedad de hacer las cosas. No ha sido simplemente nuestras aspiraciones de los últimos 139 años, sino han sido documentos, presidentes a través de su palabra y de su escrito, presidentes chilenos, diplomáticos chilenos a través de su palabra y sus escritos que han ofertado, y tenemos los documentos y es lo que se ha presentado en La Haya y es en lo que nosotros basamos toda nuestra demanda, y un presidente como Piñera que de pronto intente negar todo aquello es sintomático pues de que o están extraviados ya en esta demanda, o sencillamente van a apelar a la chicana o a la confusión, o a intentar confundir al tribunal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si te fijas, ni el presidente, ni su canciller chileno, ni tampoco los abogados que están por parte de Chile en La Haya, no hacen referencia al verdadero origen del problema, que es 1879. Es decir, quisiéramos escuchar de parte del presidente chileno, de parte de la diplomacia chilena, de parte de sus abogados, quisiéramos escuchar, no ante nosotros, ni ante su sociedad, ni ante un medio de comunicación, sino ante un tribunal, que se animen a justificar la invasión alevosa, injusta, militar de territorio boliviano desde 1879. ¿Cómo van a justificar eso? Hasta ahora ni han tocado, como si no existiera 1879. Para ellos la historia empezaba en 1904. Incluso la versión chilena de la historia señala que no hubo una invasión, lo cual desde luego resulta aberrante desde todo punto de vista. Se habla de una agresión boliviana a los intereses económicos de ciudadanos chilenos que habría originado la presencia militar chilena en nuestro territorio. Es como decir de que ahorita el presidente Trump de Estados Unidos está pidiendo de que sus empresas, las empresas norteamericanas ya no inviertan en México, sino inviertan solamente en Estados Unidos. Entonces eso justificaría que México le declare una guerra, invada
medio Estados Unidos. Imagínate, o sea, no puedes justificar pues, como si estuvieras en la época de las cavernas, donde todos nos agarrábamos a palos y piedras por cualquier cosa. Entonces, eso lo dicen, pues lo dicen en redes sociales, lo dicen en sus libros de historia que hacen circular en Chile, quieren convencer a su sociedad chilena de que así funciona la cosa, pero otra cosa es que se animen a decirlo eso en un tribunal internacional de derecho internacional, ¿no? No creo que lo hagan, por eso es que están evadiendo ese tema. Sería interesante que los abogados chilenos se planteen el problema. ¿Todo esto empezó en 1879, sí o no? Porque pretender decir de que la historia comienza en 1904, eso no se los cree nadie, ¿no? Es un punto de partida innegable. Ahora, Chile, y usted nos va a dar una opinión sobre si es una buena argumentación jurídica que tenga algún impacto en la Corte, insiste en mencionar repetidamente que Bolivia trata de modificar el Tratado de 1904. Y, segundo argumento, trata de presentar a este tratado como el punto final que solucionó todas las controversias con Bolivia, cuando la propia Corte Internacional de La Haya, en uno de sus primeros fallos en este litigio, dijo que ese tratado no resuelve los problemas entre Bolivia y Chile. ¿Se está dando un tiro en el pie Chile con este tipo de argumentaciones? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista jurídico? Sí, porque primero de que ya el Tribunal de La Haya, en la primera argumentación que hicimos el año pasado, ya determinó de que no estamos hablando de la modificación o permanencia del Tratado de 1904, ¿no? Ya lo dijo. No sé por qué Chile insiste en esa estrategia, pero bueno, ya la Corte ya lo ha dicho y bueno, bajo responsabilidad de los propios chilenos sabrán lo que hacen. Segundo, de que hay documentos que dicen que más allá de lo que diga el Tratado de 1904, después de 1904, nos han permanentemente, durante varias décadas, sugerido canje territorial, un puerto bajo administración boliviana, una franja soberana para Bolivia a través de territorio anterior peruano, hoy chileno. Entonces, diga lo que diga el Tratado de 1904, han habido momentos posteriores en los que hemos hablado de este tema y en profundidad. O sea, nos han ofrecido una franja de 8 kilómetros a través de todo el territorio ahora chileno. Nos han ofrecido un puerto con soberanía. O sea, ha habido varias cosas que se han ofertado en los últimos casi 100 años. Y por lo tanto no puedes pues acordarte de la historia de solo lo que te conviene, ¿no? Y del resto de la historia tratar de que no existió o que siempre son charlas de amigos y nada concreto. Y lo que en definitiva aquí es importante puntualizar es de que el Tratado de 1904 se modifique o siga vigente. No es el fin del asunto, ¿no? Chile piensa que por ahí La Haya le sale favorable a Chile y se acaba el asunto, ¿no? Y lo dijo muy bien nuestro abogado Breton en La Haya. Chile tiene que escoger entre una buena convivencia con Bolivia o una eterna mala convivencia. Porque tú ves a los niños bolivianos aquí marchando con su traje de colorado, con su bandera de reivindicación marítima. Esos niños, si nosotros fracasamos ahora en La Haya y por alguna razón perdiéramos este recurso, esos niños van a interponer otra acción en los próximos años. Y así, como decía Sacha Llorenti, mientras haya un solo boliviano vivo, va a seguir nuestra demanda en los niveles o en las instancias que existan. Y esta mañana, por ejemplo, en un canal de televisión hacían una encuesta con niños y un niño lanzaba la siguiente pregunta: ya que Chile no nos devuelve el mar, ¿será bueno que le declaremos una guerra? Desde luego es una anécdota de un razonamiento infantil, pero coincido con lo que usted mencionaba. Si no tenemos una convivencia acordada y duradera, todo puede suceder en el imaginario colectivo. Claro, y eso no es sano para nadie, ¿no? No es sano que dos vecinos estén por décadas, por centurias, ahí agarrándose a codazos o a empujones durante toda su historia. Eso no hace pues de una sociedad civilizada, ¿no? Y por eso Chile está
que dice ser mucho más civilizado que toda América, tiene que ponerse a pensar, o sea, quiere, más allá de lo que diga la Haya, por ahí también ganan lo de la Haya, por ahí perdemos nosotros, pero lo cierto es de que esto para nosotros no va a acabar ahí. Esta es una demanda nacional muy adentro de nuestro corazón boliviano, muy adentro de nuestro patriotismo, que así como nos los inculcaron a nosotros de niños, ahora hay una generación de niños que va a seguir luchando, y después de esa generación va a haber otra. Pues quiere eso Chile, mantener este problema, esta mala convivencia, esta situación incómoda que genera conflictos fronterizos, que genera conflictos económicos para ellos y para nosotros, genera conflictos diplomáticos para ellos y para nosotros. Quiere seguir así por 100 años más, sería realmente irresponsable plantear así las cosas, así que nosotros vamos a apelar al Tribunal Internacional para que también entienda el Tribunal Internacional que no pueden dos países seguir 100 años más con este juego absurdo que ha planteado Chile de querer evadir su responsabilidad y querer engañarnos un día diciéndonos te vamos a dar territorio, vamos a hacer un canje, no sé qué, y al día siguiente no, nunca dije nada, yo lo que ustedes han escuchado cosas que no he dicho, de la peor de las chicanas, ¿no? Le propongo ver algunos titulares más, aparte de los que ya revisamos, medios de información chilenos, para conocer las percepciones allá en Chile. Este, por ejemplo, dice, presidente Piñera, llegó el tiempo en que Bolivia deje de confundir aspiraciones con obligaciones, lo que acaba de comentar el ministro de Defensa. Otro titular de un medio chileno, Chile, Bolivia ha citado frases de autoridades chilenas invertidas o no verificadas. Inventadas, correcto. Y el último, Chile inicia sus alegatos acusando a Bolivia de revisionismo histórico. ¿Tendrán algún impacto estos argumentos en los jueces del Tribunal Internacional de la Haya? Desde luego no podemos anticipar nada porque no somos ni adivinos ni responsables, pero como autoridad, ¿cómo percibiría usted el impacto de este discurso de Chile en un magistrado en general? Mira, lo que hemos notado es de que gran parte del discurso de Piñera y de los abogados en la Haya no es tanto para el tribunal, sino es más para tratar de confundir a su propia sociedad chilena, que seguramente quedar bien ante su país diciendo que lo están haciendo así de forma espectacular y de que ellos tienen la verdad y como dice Piñera, nosotros somos los revisionistas históricos, imagínate. Entonces, porque jurídicamente realmente lo que están haciendo es muy débil y por eso el presidente decía hoy día, estoy sorprendido por lo que ha pasado con los alegatos chilenos, pero a la vez estoy feliz porque eso nos da más bien más fuerza, ¿no? Nos sitúa mejor. Si tú revisas el currículum de los magistrados de la Haya, son gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento de justicia internacional, por lo tanto va a ser muy difícil que esas declaraciones del presidente causen algún efecto. Aquí son documentos contra documentos y nosotros sí tenemos los documentos donde Chile se ha comprometido con Bolivia. Tenemos además la historia de lo que ha sucedido, que está amparado en documentos históricos, en textos, en declaraciones con base, no como dice Piñera, que son declaraciones que son difíciles de comprobar. No tenemos los documentos, por lo tanto, por eso es que estamos muy esperanzados, ¿no? Muy esperanzados en que el Tribunal de la Haya falle a favor de nosotros. En todo caso hay que esperar, ¿no? Todavía varios meses para que esto suceda. Así es. Esta batalla entre Chile y Bolivia, batalla en el sentido desde luego figurado, ha tenido varios escenarios. Hace poco en el país tuvimos el denominado banderazo, que tuvo un gran impacto en participación y en ese tendido gigantesco de la bandera. Y hoy se conoció en Chile, no sé si ha visto las imágenes, las vamos a revisar enseguida, un banderazo de la alcaldesa de Antofagasta. Ella es Karen Rojo Venegas, que organizó, ya están las imágenes en pantalla, lo que en esa ciudad, Antofagasta, llaman banderazo. Desde luego no se acerca a los kilómetros de bandera que logramos reunir aquí en Bolivia, pero al parecer tomaron la iniciativa del nombre banderazo. Sí, mira, ese es el estado de la diplomacia chilena, ¿no? Primero que ha perdido la iniciativa. O sea, están tratando de imitar las iniciativas bolivianas. Segundo, de que no tienen capacidad de convencer siquiera a su propio pueblo.
es tan débil el planteamiento chileno, de la diplomacia chilena, que no tiene ni siquiera la capacidad de convencer a los propios chilenos. Para igualar ese banderazo al banderazo que hemos hecho aquí en Bolivia, les falta pues 196 kilómetros para llegar a la bandera que nosotros hemos hecho, y les falta por lo menos 150.000 personas para llegar a la cantidad de gente que nosotros hemos estado en las calles para demostrar aquello. Entonces, no, pues no, ahí te das cuenta de que cuando uno está con mentiras, cuando uno no está con la verdad, cuando uno intenta forzar la realidad de las cosas, termina haciendo esos papelones, ¿no? Usted está siguiendo muy de cerca aquí en La Paz la presentación de los legatos, primero los bolivianos y hoy y seguramente mañana los chilenos en compañía del presidente del Estado. ¿Qué se está pensando para la argumentación que se va a presentar la próxima semana en la sesión que esté asignada a Bolivia para la argumentación final de nuestro país? Bueno, todavía no tenemos un documento concluido. Está trabajando, en estos momentos están trabajando en La Haya, nuestro equipo jurídico, construyendo en función a nuestros objetivos, pero también en función a algunas debilidades que ha presentado la contrademanda chilena. Vamos a tener concluido un documento seguramente hasta el día lunes. Sin embargo, obviamente el documento tiene que manifestar, evidenciar las contradicciones de Chile, ¿no? Estas contradicciones que dicen por un lado que el tema está cerrado en 1904, pero después hay otros documentos que demuestran que no estaba cerrado. Esto de que dicen de que estas charlas, estas comunicaciones diplomáticas las reducen a meras charlas de amigos de un bar. Y por otro lado, puntualizar de que no puedes discutir este tema sin tener por lo menos una posición respecto a lo que fue en 1879. Pretender empezar la historia en 1904 es engañarse, porque aquí hubo algo que ha desatado este problema, ya es la invasión chilena en 1879. Que Chile o el tribunal pretendan evadir esa realidad histórica sería... primero, querer tapar el sol con un dedo, y segundo, entrar en una debilidad de los argumentos, porque esto tiene su inicio, pues, ¿no? Y el inicio es incontrastable, es la invasión chilena en 1879, y eso es lo que vamos a recordarle al tribunal en los próximos días. En materia de política interna, algunos analistas y opositores han recomendado al presidente del Estado algo más de prudencia en sus opiniones respecto al juicio en La Haya y al tema marítimo, a propósito del comentario que formuló respecto a que Antofagasta fue, es y seguirá siendo boliviana, argumento que ha sido contestado por Chile, utilizándolo como una señal de que Bolivia está interesada no en una salida, sino en recuperar supuestamente el territorio perdido en la guerra del Pacífico. ¿Ha sido imprudente el presidente en ese comentario? No, lo que pasa es que a veces hay personas que están mal informadas, ¿no? Pero efectivamente dijo eso el presidente. No, sí, lo dijo, pero el presidente no es lo único que ha dicho. El presidente ha dejado en claro, y lo ha dicho muchas veces, y no es conveniente aislar esa declaración de todo lo que ha venido diciendo el presidente. Por primera vez en nuestra historia, Bolivia Unida está manteniendo un discurso diplomático cuidadosamente construido y cuidadosamente sostenido durante ya 4 años que llevamos en esto. Y ese discurso es pedirle a Chile antes, durante o después del fallo de La Haya, pedirle sentarse a negociar concretamente una salida soberana al Océano Pacífico. La salida soberana al Océano Pacífico es eso, un mecanismo que se verá pues en la negociación qué tipo de mecanismo es, que nos permita tener soberanía a la hora de llegar al Océano Pacífico. Así de sencillos, ¿no? Entonces, cualquier declaración que haga el presidente o que haga cualquiera de nosotros está dentro de ese contexto. O sea, no estamos... por lo que yo te puedo decir ahorita de que las declaraciones chilenas son insolventes, son superficiales, contradictorias y hasta mentirosas, no significa que me estoy alejando de esa posición, de tenderle la mano a la diplomacia chilena para que nos sentemos a dialogar con personas civilizadas, en lo posible
amistosas y lo fundamental de buena fe. Entonces, pretender de todas las declaraciones que estamos haciendo durante tantos años sobre este tema, sacar esa declaración del presidente y ponerla fuera de contexto, no es razonable, ¿no? Nosotros nos ratificamos en lo que hemos dicho, estamos planteándole a Chile diálogo de vecinos, diálogo de dos personas, dos estados civilizados, diálogo pero que tenga nombre y apellido, y se llama salida soberana al Océano Pacífico. No estamos hablando aquí de diálogo para ver las estrellas, ¿no? Es así de concreto. Y cualquier declaración nuestra deberíamos contextualizarla en ese sentido porque lo estamos ratificando. Un par de preguntas más antes de concluir la entrevista, ministro, a propósito de las actividades que se vienen a partir de mañana. Mañana 23 de marzo, estamos a pocos minutos de esta fecha. Una feliz coincidencia histórica, creo, la celebración de este día tan importante para el país con el juicio en La Haya y nada menos que con los propios alegatos chilenos. Sí, definitivamente es una feliz coincidencia porque nos permite juntar las cosas, ¿no? Nuestro civismo, nuestro patriotismo, ese sentimiento de no olvidar lo que pasó en 1879, se junta con la posición de que nuestros abogados están dando en La Haya, se junta con los alegatos chilenos también que están tratando de justificar por el otro lado, y eso te hace un escenario muy interesante para sensibilizar a todos los bolivianos y bolivianas respecto a la profundidad de este asunto, ¿no? Y lo que yo te decía hace un rato, ver de que hoy nuevamente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas están metidos muy adentro de su corazón con este sentimiento por nuestro mar, es ya un logro. Más allá de lo que diga el Tribunal de La Haya, haber logrado nuevamente ese sentimiento es ya una ganancia invaluable. Tú recuerdas hace 10, 15 años atrás, entre amigos decíamos, pucha, esa tu consigna está más perdida que el mar, decíamos, ¿no? Era común decir eso porque ya estábamos perdiendo cualquier esperanza de tener una salida al Océano Pacífico. Hoy ya no. Hoy, como decía Sacha Llorenti, hasta que haya el último boliviano sobre la tierra, va a seguir habiendo esta demanda y utilizando todos los caminos que estén a nuestro alcance para volver nuevamente al Océano Pacífico. Así que definitivamente esta feliz coincidencia nos ha dado un ambiente que es invaluable, es lo que nos da fuerza y les da fuerza a nuestros compañeros que están en La Haya, que es la unidad de todos los bolivianos y la consecuencia de todos los bolivianos con esta causa, ¿no? Por último, ministro, una de las últimas actividades de las programadas para estas fechas, el 28 de marzo, si no me equivoco, la recreación de la batalla de Canchas Blancas, una de las dos únicas victorias bolivianas en la Guerra del Pacífico. Todo listo y la fecha confirmada para la reconstrucción de ese importante acontecimiento. Sí, mira, el objetivo del gobierno de aquel entonces chileno y de sus Fuerzas Armadas era entrarse a Tarija, entrarse a Potosí, Sucre, incluso parte de Santa Cruz, y saquear esas comunidades como hicieron como luego pasó con Lima y la ocupación chilena. Como saquearon Lima, ¿no? Entonces, realmente querían entrarse. Y además querían apoderarse del Salar de Uyuni, de las reservas petroleras, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al ejército boliviano que logró juntar tropas desde Tarija, desde el Chaco tarijeño, desde Potosí, juntar tropas y además lograr de que aparte de soldados bolivianos se sumen las comunidades indígenas de esos lugares. Lograron conformar un sólido ejército que finalmente derrotó a los chilenos en Canchas Blancas, Potosí, de San Cristóbal más hacia el sur, y evitó, si no hubiera sido esa batalla, primero que hubieran saqueado grandes ciudades y grandes comunidades de todo Tarija, Sucre, Potosí y Santa Cruz, sino que también hubieran seguramente quedado con el Salar de Uyuni y partes de nuestras reservas de gas. Por eso y petróleo, la importancia, ¿no?, de recordarlo este 20. Así es, vamos a movilizar alrededor de 1000 efectivos para recrear el ejército chileno, el ejército boliviano, como fue la estrategia de la victoria boliviana. Y se van a estar caracterizados con los uniformes de la época. Exactamente. Muy bien. Y armamento también, ¿no?, de la época.
Seguro. Muchas gracias, ministro, por sus criterios. En 5 horas tiene que estar en Palacio para ver la segunda fase de los alegatos chilenos. Así es cansador, pero te cuento que este ánimo, este sentimiento por ver luz al final del túnel no nos genera cansancio ya. Muy bien, así que lo dejamos descansar y será hasta una próxima oportunidad. Gracias una vez más. No, gracias a ti, pues a tu disposición. A continuación nos vamos con Paola Sánchez y con otro sector que sigue siendo un tema vinculado a esta palabra que tanto hemos utilizado, Mar para Bolivia.